Pues nada. Así que nada, hoy, como sabéis, pusimos que es mejoras tecnológicas, pero bueno, en realidad es una charla, taller de lectura fácil para ver cómo la lectura fácil es una herramienta para la inclusión social. Y para ello nos lo va a contar mi compañero Ricardo, que es el responsable y el experto en accesibilidad cognitiva y lectura fácil en Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Así que Ricardo, cuando quieras. Vale, pues nada, vamos a empezar. Os voy a compartir pantalla, ¿vale? Y lo que decimos siempre, ¿vale? Cualquier cosilla que tengáis, pues nos lo preguntáis directamente y lo preguntáis directamente de voz, ¿vale? Porque luego el chat es más complicado y no me entero a veces, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier duda nos lo decís, ¿vale? Voy a compartiros pantalla, me decís si lo veis, ¿vale? Porque tengo aquí, a ver. Vale, no sé si lo veis ya. Sí, sí se ve ya. Vale. Pues espera, voy a bajar esto porque... Bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿vale? La charla la llamábamos la lectura fácil, una herramienta para la inclusión social. Espera, voy a quitar de aquí a los participantes porque me hace una cosa rara, ¿vale? Como estoy con el portátil aquí de la oficina, vale. Y hablábamos de una herramienta para la inclusión social de la persona con discapacidad intelectual, pero en realidad podríamos hablar igualmente de una herramienta para la inclusión social de muchas personas, ¿vale? Porque la lectura fácil es una herramienta dentro de la accesibilidad cognitiva que nos sirve en realidad casi a cualquier persona. Aquí lo que vamos a hablar es un poquito en general, porque tampoco podemos entrar en mucho detalle sobre normas de lectura fácil. Eso, bueno, os voy luego a contar documentación que hay para profundizar en esto, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es una charla un poco general sobre la lectura fácil, sobre facilitar la comunicación y la información, que es un poco lo que se ve. No sé si veis estas imágenes que os he puesto ahora, ¿vale? No sé si veis las imágenes de metro, sí. Lo veis, ¿no? Vale, sí. Pues esta imagen lo que trata un poco de reflejar es que al fin y al cabo todos en nuestro día a día estamos rodeados de información que nos ayuda a comprender y a poder guiarnos, a poder caminar por la sociedad, por nuestra ciudad, por los medios de transporte de una forma sencilla. Nos explica cómo podemos manejarnos dentro de un autobús o en el metro o dónde están los servicios, pero todo este tipo de información viene a través de unas señales que debemos conocer. ¿Vale? Cuanto más sencillas son las señales que pongamos y la forma de contarlo y de dar esa información, más gente podrá acceder a ellas. No solo personas con discapacidad intelectual, que también, y es muy importante, sino cualquier persona que tenga una dificultad de comprensión. Entonces, pensad que la lectura fácil, que como digo es una parte de la accesibilidad, beneficia, como luego os diré, a mucha gente, no solo a personas con discapacidad. ¿Vale? Empezaríamos hablando de la accesibilidad, porque en realidad todos estos conceptos vienen de una idea más general, que es hacer el mundo más accesible, ¿no? Hablamos de accesibilidad como la propiedad de los entornos, ahí lo veis, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos que los hacen fáciles de entender y usar. Vale, esto es importante. No solo hablamos de accesibilidad para hacer más sencillos los documentos, sino también para hacer más sencillos los entornos en los que nos movemos, las herramientas que utilizamos, los móviles, las tablets, los ordenadores, las televisiones, todo. Hacer todo más sencillo, más asequible y más sencillo para cualquier persona. Y cuando se habla de accesibilidad cognitiva nos referimos más a las barreras que ha habido para comunicarse, para informarse, sobre todo las personas que tienen dificultades de comprensión. Hasta ahora hasta hace unos años lo más común era trabajar la accesibilidad física y la sensorial, que eran las más evidentes. Digo que eran las más evidentes porque está claro que una persona que va, por ejemplo, en una silla de ruedas, si tiene una escalera empinada, una escalera tal, pues no puede subirla ni puede bajarla, ¿no? Entonces se pensó en que había que hacer rampas, que había que facilitar la vida a las personas que tenían esas dificultades. También se hizo con las dificultades o con las barreras sensoriales, por las personas que no ven, que no oyen.
se fueron creando dispositivos y fórmulas para que esas personas tuvieran más facilidad para comunicarse. Pero en cambio no se había tenido antes en cuenta aquellas personas que tienen dificultades simplemente de comprensión, ¿vale? Que a lo mejor les cuesta leer o comprender lo que leen, que les cuesta entender las señales que hay alrededor, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, salvar todas estas barreras de la comunicación fue en lo que fue trabajando la accesibilidad cognitiva. Y dentro de la accesibilidad cognitiva está la lectura fácil. Es una parte más de la accesibilidad cognitiva, no es la única parte, ¿vale? Porque la lectura fácil lo que hace es utilizar un método de adaptación y redacción como base de materiales que pretende hacer accesible la información y la cultura a las personas con dificultades de comprensión lectora, ¿vale? La lectura fácil, por tanto, está enfocada a la adaptación de documentos y de información, ¿vale? Sí, pueden ser libros, leyes, noticias, todo, ¿vale? Pero también hay otra parte de la accesibilidad cognitiva muy importante que no hace referencia solo a la lectura fácil, que tiene que ver, por ejemplo, con hacer los entornos más amigables, más accesibles, más cómodos para todos, ¿no? Vale, ¿y bajo qué criterios se trabaja la lectura fácil? Pues dos criterios, dos grandes bloques de criterios que serían uno los criterios de legibilidad y otro los de comprensibilidad. ¿A qué hace referencia eso? Los de legibilidad hace referencia a que los documentos que hagamos, la información que hagamos sea más fácil de leer, ¿vale? No ya tanto de comprender como de leer. Sabéis, por ejemplo, que cuando a los niños se les inicia en la lectura, lo que se trata es de estimularles incluso sensorialmente para que les guste acercarse a un libro, por eso se hacen los cuentos, se inicia la lectura con ese tipo de documentos, ¿no? Aunque la lectura fácil no es para niños, es para mayores, pero también se tiene en cuenta que la persona que no tiene la costumbre de leer, si le hacemos un documento más atrayente, más que le estimule más, pues se acercará más a la lectura. Y los otros criterios tienen que ver con la comprensibilidad, o sea, con hacerlo más comprensible, más fácil de entender. Ya no de leer, ¿vale?, sino de entender. Y ahí lo que hacemos es aplicar una serie de normas, que luego haremos un pequeño resumen de estas normas, que lo que hacen es que los textos sean más sencillos, las oraciones, las palabras que se utilizan, todo sea más fácil de entender, ¿vale? Esos son los dos grandes criterios que utilizamos en la lectura fácil, ¿vale? ¿Y qué hacemos con esto? Pues hacemos, por un lado, un documento más estimulante, lo que os decíamos, más atrayente, más fácil de leer. Y por otro lado, y algo fundamental, que es que hacemos los textos más fáciles de comprender, en este caso, ¿vale? Las dos cosas son igualmente importantes para la lectura fácil. No sé si veis ahí el ejemplo que es muy evidente de lectura fácil, que es el Quijote en lectura fácil, ¿vale?, que se hizo hace ya unos años, lo hizo la Facultad de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, y lo que hizo fue una versión, digamos, porque evidentemente no se puede hacer todo el Quijote en lectura fácil, pero sí cogió, extrajo los fragmentos que consideraba más importantes del Quijote y los adaptó a lectura fácil. Y ahí ves cómo quedó, por ejemplo, el inicio del Quijote, ¿no? Dice: en un pueblo de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió no hace mucho tiempo un hidalgo. Bueno, pues ese fragmento adaptado es lo que sería corresponde al fragmento original de en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, ¿vale? Bueno, pues ese es uno de los ejemplos más evidentes que tenemos de adaptación de una obra, ¿vale?, en este caso de una obra clásica, ¿no? Nosotros, dentro del movimiento asociativo de plena inclusión, para saber que una obra o que una información o que un documento que hemos adaptado está en lectura fácil, utilizamos este logotipo que veis ahí, ¿vale?, que es el logotipo azul con la cabecita y la manita, tal. Bueno, pues ese documento, ese logotipo lo que viene a decir es que ese documento que estamos viendo por lo menos cumple las normas básicas de lectura fácil, que tienen que ver con que, entre otras cosas, en la adaptación y validación de ese documento hayan trabajado personas que tienen dificultades de comprensión, tanto personas con discapacidad intelectual como otro tipo de colectivos, ¿vale? Vale, esperad.
¿Y por qué es importante que hagamos la comunicación y la información más sencilla, más accesible? Porque la comunicación es, por un lado, una necesidad humana y, por otro lado, es un derecho. Por lo tanto, hoy en día podemos exigir que las cosas sean más accesibles porque lo dice la ley. Ya no es una cuestión de caridad ni de que digamos, bueno, a ver si nos hacen un favor. No, no, la accesibilidad, incluso la accesibilidad cognitiva, está dentro de la ley y se debe cumplir. ¿Vale? Pero también es una necesidad humana. ¿Vale? Ahí veis una frase, ¿vale? Perdonad, es que voy a intentar quitar la cabeza, que dice así, ¿vale? Dice, la organización social requiere... Vale, esperad. Es que con las cabezas voy a quitaros de aquí. Esperad. Vale. La organización social requiere compartir logros no tan solo materiales, sino también, y a la larga resultan más trascendentes, los intelectuales, espirituales. La comunicación viene a ser, en consecuencia, como la energía, el principio vital del grupo. ¿Vale? Bueno, todos necesitamos comunicarnos. Sin comunicación el ser humano no se puede desarrollar, ¿no? Y manejarnos en una sociedad compleja como es la sociedad actual requiere que conozcamos básicamente las señales fundamentales para comunicarnos y movernos, ¿vale? Por otro lado, dice la comunicación, la posibilidad de leer, en este caso aporta a las personas una enorme confianza, permitiéndoles expandir sus opiniones y ejercer un control sobre sus propias vidas. Las personas pueden, mediante la lectura, compartir ideas, pensamientos y experiencias y crecer como seres humanos, ¿vale? La lectura es fundamental, lo sabemos hoy en día. Leer, sea lo que sea y al nivel que nosotros entendamos, es fundamental porque esa lectura nos permite luego compartir ese mundo con el resto de las personas, ¿vale? Pero como os decía antes, también está en la ley, ¿vale? Entonces, dice la legislación internacional incluso, ¿no? Dice, todas las personas tienen derecho a leer libros, ir al cine, visitar museos o realizar otras actividades culturales y también a participar en las que se realicen en su comunidad. ¿Vale? El ocio, sea cual sea el tipo de ocio, es fundamental para el desarrollo humano también, pero si no hacemos un ocio adaptado y asequible para todos, pues es muy difícil, ¿vale? Y luego la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿vale? Que está aprobada y que es de obligado cumplimiento en España, dice, para que las personas con discapacidad vivan de forma independiente, los países de la Convención garantizarán el acceso a los edificios, escuelas, hospitales y viviendas, el acceso a los lugares de trabajo y a las calles, y que la información llegue a todas las personas, ¿vale? Bueno, pues para que la información llegue a todas las personas, tenemos que asegurarnos de que sea accesible para todas las personas. ¿Pero por qué es importante la lectura fácil? Pues porque se calcula, y posiblemente sea más, que un 30% de la población tiene dificultades de comprensión lectora. Y hablamos de la población en general. Y porque, como os decía antes, leer, comprender la información nos va a permitir ejercer nuestros derechos, comprender el mundo, ser más libres, participar, etc. ¿A quién se dirige y a quién beneficia la lectura fácil? Pues a muchas personas, a personas con dificultades de comprensión lectora, tanto de forma transitoria, ¿vale? Como inmigrantes o personas con una escolarización deficiente, como de forma permanente, ¿no? Como pueden ser las personas con alguna discapacidad sensorial o intelectual. ¿Es fácil medir la accesibilidad de un entorno o de un documento? Pues no es fácil. En general no es fácil. Por ejemplo, la accesibilidad física sí que hay unos estándares que nos ayudan, ¿vale? Sabemos que una rampa tiene que tener una determinada inclinación para que sea realmente útil para una persona, etcétera, etcétera. O la distancia para una persona ciega, o etcétera, o bueno, para una persona sorda, etcétera. Pero no es tan fácil el tema de la accesibilidad cognitiva porque la comprensión de cada ser humano es distinta y tiene niveles muy distintos. Lo que sí es verdad que sabemos que ha funcionado siempre es que contemos con las personas a la hora de trabajar la accesibilidad, tanto la accesibilidad de los entornos como la accesibilidad de los documentos.
sí hay una forma de medir un poco más básica del tema de la dificultad de un texto en cuanto a el tipo de palabras, de léxico que utilizamos, ¿vale? En un nivel inicial, en el nivel más básico de la lectura fácil, hablaríamos de un uso de entre 500 y 1200 palabras muy comunes, ¿vale? Que se usan de forma muy común y por lo tanto son fáciles de comprender y de entender. Un nivel intermedio que iría ya más entre las 1200 y 2000 palabras, ¿vale? Y ya un nivel avanzado de la lectura fácil que hablaríamos de entre 2000 y 3000 palabras, ¿vale? Ya con una frecuencia de uso no tan alta. Vale. Pero una cosa que también tenemos que tener en cuenta siempre en la lectura fácil es que no se trata de que nosotros nos iniciemos en la lectura fácil en un nivel básico y nos quedemos ahí, sino que la lectura fácil nos debe ayudar a como veis en esa imagen, ¿no? a ir consiguiendo mejoras, pequeños hitos para ir comprendiendo cada vez textos más complejos. O sea que la lectura fácil también se entiende como un aprendizaje de palabras, construcciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de dónde viene todo esto de la lectura fácil? Bueno, pues la lectura fácil viene de Suecia, ¿vale? Ahí es donde primero se hizo, en el Centro Europeo de Lectura Fácil de Estocolmo se dieron los primeros pasos en la lectura fácil. Allí se hizo en el año 84 un primer periódico en lectura fácil, que fue todo un reto, porque no era un periódico de temas de lectura fácil ni de temas de discapacidad, sino que era un periódico de información en general, ¿vale? Como podría ser El País aquí o El Mundo, pero todo en lectura fácil. Y luego ya se hicieron materiales y documentos que permitieron agrupar las normativas y las normas de lectura fácil, como fueron las directrices para materiales de lectura fácil del año 97 o El camino más fácil del año 98, que ha sido el primer gran libro de referencia o la primera guía de referencia para la normativa de lectura fácil. Y ahí veis otros hitos que se han ido consiguiendo, ¿vale? Quijote, la Constitución, la colección de libros, la Convención sobre los derechos, y también se publicó en España la primera norma, ¿vale? de lectura fácil, ¿vale? Esto fue en el año 2018. Eso ha sido diferentes hitos que se han ido consiguiendo en la lectura fácil. Y ahora vamos un poco a cómo elaborar, que va a ser muy general, ¿vale? Luego ya hay muchas normas muy concretas, pero de forma general, ¿cómo se elabora un documento de lectura fácil? Pues antes de empezar, tened en cuenta siempre, ¿vale?, 4 aspectos fundamentales, que son el objetivo que tiene la publicación, ¿vale? Porque no tiene nada que ver, no es lo mismo hacer por ejemplo, hacer en lectura fácil una novela, que hacer un documento con normas, ¿vale?, con reglas determinadas, no tiene nada que ver. El público al que va dirigido, de hecho, si conocemos a ese público, debemos contar con ese público para hacer esa adaptación y validación. Debemos tener en cuenta el mensaje que queremos dar y el canal, porque no es lo mismo hacer un texto, un fragmento de texto para enviar un correo electrónico que para hacer un PowerPoint o para hacer un documento más complejo, ¿vale? Y algo muy importante que ya he repetido varias veces aquí es que si tenemos la posibilidad, debemos contar con las personas a las que va dirigido nuestro documento. Y lo que sí debemos hacer siempre es, tanto para adaptar como para validar, contar con personas que tengan dificultades de comprensión lectora. En nuestro caso, dentro del movimiento asociativo, pues siempre tratamos de trabajar con personas con discapacidad intelectual, ¿vale?, en la adaptación. Vale, y como pautas generales, ¿vale?, en cuanto al contenido, tenemos que seguir un orden lógico en la exposición de los acontecimientos y relatar las acciones de la forma más sencilla posible. Digamos que la lectura fácil trata de ir un poco al grano de lo que queremos contar. Y también trata de seguir una línea temporal de tiempo cuando contamos algo. ¿Por qué? Porque luego es más fácil de entender. Nosotros cuando hablamos mezclamos mucho, porque es propio del ser humano
no seguir un orden lógico siempre en lo que va diciendo, pero cuando escribimos y sobre todo cuando lo hacemos en lectura fácil, debemos intentar seguir ese orden lógico de cómo han ocurrido las cosas y luego hacerlo y relatarlo de la forma más sencilla posible, sin grandes complicaciones, ¿vale? En cuanto al lenguaje, tiene que ser sencillo, lo decíamos antes, ¿vale? Un vocabulario sencillo, con palabras fáciles de entender, pero no infantilizado. Os lo decía también antes, la lectura fácil no es una herramienta para niños, porque los niños tienen también, para los niños hay formas de contar las cosas, pero no es la lectura fácil. La lectura fácil es para adultos con dificultades de comprensión. Debemos evitar el lenguaje abstracto, porque el lenguaje abstracto es más complejo de entender, y siempre que sea posible utilizaremos ejemplos porque ayudan a la comprensión. Y luego, en cuanto a la forma, como os decía antes, hay que tener en cuenta que el texto o el documento sea más fácil de entender, pero también tenemos que tener en cuenta que el documento sea más fácil de leer, ¿vale? Entonces, utilizaremos un tipo de letra grande, que sea fácil de leer, cómoda de leer, y márgenes interlineado entre palabras, generoso, pero no tampoco excesivo, ¿vale? Que ayude a seguir el texto, pero que no lo confunda. Y luego acompañar el texto con imágenes, pero imágenes que ayuden a comprender y no tanto que embellezcan el documento, ¿vale? Bueno, hasta aquí la parte de lo que os decía, ¿vale? De las normas básicas. Ahí tenéis, la Federación tiene un servicio de accesibilidad cognitiva que se llama Entorno Fácil, ¿vale? Que es el que adapta documentos, entornos, etcétera. Y nosotros trabajamos con estas normas que os hemos contado, ¿vale? Y luego, pues para terminar, os voy a decir documentos, ¿vale? Que os pueden ayudar a entenderlas, a conocer las normas y a entender cómo se ha trabajado todo esto. Uno es El Camino Más Fácil, que hizo la Liga Internacional de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, que fue, ya digo, el primer documento que hizo como un compendio, como aunó todas las normas que se conocían, ¿vale? Luego tenéis la lectura fácil, métodos de redacción y evaluación, que hizo Óscar García, que actualmente es la persona que lleva accesibilidad en Plena Inclusión Madrid. Y lo que hizo fue, en un solo libro, incluyó toda la normativa y todas las normas, etcétera, que se habían hecho hasta ese momento en lectura fácil. Luego, Información para Todos, que es digamos, el libro de referencia para el movimiento asociativo. Cuando tú coges y te pones a adaptar algo, aquí están las normas fundamentales para hacerlo. Y luego tenéis Presentaciones fáciles de entender. Como os decía, ya hemos llegado en la lectura fácil a especificar qué debemos hacer para determinados tipos de documentos. Si lo que vamos a hacer es una presentación en PowerPoint, pues ya hay una guía que nos dice qué tenemos que hacer para que sea más sencilla de entender y más atrayente. O cómo dar una charla fácil de entender, también lo tenéis. O cómo evaluar la accesibilidad cognitiva tanto de una página web como de una aplicación de móvil, también existe. Hay mucho de 2 años para acá en el tema de las elecciones, de hacer más sencillas las elecciones, tanto programas electorales como colegios electorales, etcétera, etcétera. Cómo usar pictogramas, ¿vale? Que también es importante que lo conozcamos. Y por último, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva en la tecnología, ¿vale? Para las personas con discapacidad. Todos estos documentos los tenéis en PDF, se pueden descargar gratuitamente de la página de Plena Inclusión, por ejemplo, o de nuestra página también. Aquí tenéis toda la información, ¿vale? Bueno, esta es la presentación que yo tenía, ¿vale? Porque entiendo, creo que ya he dejado de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, hasta aquí ya digo, tengo otra presentación más que va más en las normas más concretas, pero creo que a lo mejor ir norma por norma a lo mejor no era la idea de esta charla que hemos hecho hoy, ¿vale? La idea era llamaros un poco la atención y daros información sobre lectura fácil.
Entonces yo no sé si tenéis alguna duda, si queréis consultar algo, bueno, un poco abrimos tertulia, digamos, de la charla, ¿vale? Ricardo, Sí, ¿sabes quién soy, no? sí, sí, sí. Hola. A ver, yo quería preguntarte una cosa. Ujú. Lo de la lectura fácil, ¿cómo se puede, para que los compañeros, aunque no sepan leer, para enseñar a ellos? A las personas que no saben leer, Sí. claro. Por ejemplo, a ver Ujú. si me entiendes. Por ejemplo, hay una compañera mía que no sabe leer, que se llama María Jesús, que es una chica que no sabe leer, que tenemos que enseñarla como si fuera como imágenes. Entonces, Ujú. ¿cómo le podrías contar a ella las cosas, a ella, a Jesús del Viso, a las personas que no sepan leer? Claro, la lectura fácil está pensada para personas que tienen por lo menos un mínimo de lectura. ¿Vale? O sea, son normas que tienes que conocer, o sea, tienes que saber leer, aunque sea mínimamente, porque aunque sea mínimamente, luego tú puedes ir con la lectura fácil desarrollando esa lectura. Claro, personas que no sepan leer nada, 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 pues la lectura fácil no les va a ayudar mucho. Hombre, les va a ayudar con un apoyo, como me dices tú, ¿no? Pero ellos solos no van a poder progresar a menos que empiecen a conocer los rudimentos de la lectura, ¿no? Los inicios de la lectura. Hay clubes de lectura, por ejemplo, personas que no saben leer o incluso personas ciegas, que lo que hace es se le da apoyos, ¿vale? Para la lectura. Pero la lectura fácil tienes que tener un mínimo de conocimiento, un mínimo de lectura para poder progresar, ¿vale? En eso. Ricardo, Sí, yo tengo un tío mío que vive en Hermosa y es sí. ciego. Iba a todos los sitios con una tía mía y una prima. Ujú. No van a encantar al coro. ¿Qué has dicho? No te he oído al final, Dimas. Que una prima mía, Sí, como están apuntados a cantar en el coro sí. de Nueva Hermosa, pues siempre va con su abuelo a Ujú. cantar. Ajá. Sí que tiene Y apoyo también para eso. Y también te digo otra cosa porque tengo una prima con sillas con ruedas también. Ajá. Ujú. Se puede ayudar a los que no saben leer. Sí, es lo que os comentaba antes, ¿vale? De alguna forma hay que conocer, aunque sean los rudimentos de la lectura para que la lectura fácil sea útil. Lo que sí es verdad es que luego, con esos pequeños inicios de lectura, la lectura fácil ayuda mucho a progresar poco a poco, porque como va de un nivel más bajo a un conocimiento mayor de la construcción gramatical, de las palabras, etcétera, pues se mejora. Pero sí que es verdad que hay que tener un mínimo de lectura para que pueda ser útil. Aquí te lo digo porque tenemos compañeros que no saben y necesitan que se expresen entre los que no saben. Uh-huh. Mira, Sheila quiere preguntar. Está con el dedo levantado. Ah, Sheila, sí. Ricardo, Sí. me quiero preguntar. Uh-huh. Que lo que has dicho de la presentación de hoy, de Sí. lo de Club de Lectura Fácil, Uh-huh. lo que podríamos hacer algún día es, entre todos, leer un libro de Club de Lectura, entre todos, Uh-huh. y comprender a las personas que no saben leer, ayudarlos. Sí, ¿Vale? pero quieres decir aquí reunirnos, o sea, hacer Claro. online, claro, y leer fragmentos de algún libro, ¿no? De alguna obra de Sí. lectura fácil. Uh-huh. Sí, podríamos hacerlo, sí, sí, sí. Bueno, sería un buen ejemplo para que, bueno, muchos ya conocéis obras en lectura fácil porque estáis en clubes de lectura.
Sí. Pero bueno, hay gente que no lo sabe y que le podría ayudar a tener una idea. De todas formas, hay bastantes cosas ya publicadas en lectura fácil, lo digo por si tenéis curiosidad, y bastantes obras. Los que no os habéis acercado todavía a una novela en lectura fácil, hay muchas cosas ya incluso que se pueden descargar de forma gratuita de la página de Plena Inclusión, por ejemplo, etcétera. Ricardo, Sí. yo el tema de la lectura fácil también se puede mejorar para enseñar a nuestros familiares. Sí, claro, por supuesto. Sí, o sea, yo os decía la idea de la mejora porque a mí me parece importante, no solo a mí, claro, que entendamos que la lectura fácil es un proceso también, ¿vale? O sea, que no tenemos que quedarnos ahí, sino que poco a poco nuestro conocimiento del lenguaje y de la construcción gramatical y de las palabras pues puede ir avanzando, y de obras más sencillas podemos ir mejorando y leyendo obras más complejas, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos, porque todos, tengamos o no mayores o menores dificultades de comprensión, nos iniciamos con obras más sencillas y vamos mejorando, vamos simplemente pudiendo entender otras más complejas, ¿no? Perdón, Ricardo. Sí. Que también quería comentar en lo de la lectura fácil, también se pueden hacer en la hora de las oposiciones, ¿no? Sí, hacer los temarios más sencillos, ¿no? Aplicando la lectura fácil. Sí, de hecho... Sí, pero hay algunas cosas que son, yo que sé, puedo preguntar. De hecho, ya se ha hecho en otras comunidades. Aquí también se ha hecho algo y vamos a hacer más también desde Plena Inclusión para adaptar temarios e información, sí. Lo que pasa es que el problema que tenemos nosotros cuando vamos a Madrid para examinarnos de los exámenes, ¿no se puede poner los exámenes igual que lectura fácil o no? Claro, esa es la historia, sí. Nosotros, vamos, desde la Federación nosotros hemos hecho también mucho hincapié en eso, claro, porque si tú estudias un temario en lectura fácil y luego haces un examen que no está adaptado, es muy difícil. Es lo que yo me refiero, Ricardo. Claro, es que esa es la clave. Lo que pasa es que el problema es que nos hemos encontrado hasta ahora, aunque yo creo que ya se va resolviendo, es que era como que si tú luego el examen lo hacías en lectura fácil, le estabas facilitando a una parte de la población que sacara, digamos, mejor nota que a otros que tenían que hacer un examen. Digamos que como el examen tenía que ser estándar para todos, porque si no estabas haciendo como una discriminación, ¿vale? Pero bueno, yo creo que eso hoy en día se está solucionando porque se están haciendo convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual, con lo cual ahí ya no hay ningún problema en ese sentido. Yo te lo digo, Ricardo, más o menos porque yo algunas veces cuando me voy para Madrid hay personas que no somos, a ver, hay diferentes personas. Nosotros somos personas de discapacidad y hay otros que no. No, sí. Tiene que ser por igual, no que sea... No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Sí, es una reivindicación que se lleva haciendo muchos años también desde el movimiento asociativo, claro, porque si queremos que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un empleo, pues hay que hacerlo todo más accesible y más sencillo, claro, sin duda. Otra pregunta, yo te prefiero decir... Sí. Que a fin de las oposiciones de cocina ¿no ponéis lectura fácil? ¿Las de pinche que va a haber? Sí. Pues sí, la idea es que, bueno, nosotros en la Federación estamos negociando para poder hacerlos todos esos temarios en lectura fácil. Porque estoy preguntando a Beatriz Jiménez. Sí, pues hombre, yo creo que ahí vamos a tener mejoras importantes, ¿vale? Y pues vamos a poder anunciaros a lo mejor
que se pueden hacer esos temarios en lectura fácil. Vale, pues a ver si lo decís y me lo decís. Sí, seguro que os enteréis. Cuando tengamos una respuesta definitiva os lo haremos saber a todos, claro. Vale. Vale, no sé si tenéis sobre lectura fácil en concreto alguna duda más o... Ricardo, Sí. una pregunta. El Sí. tema de cómo se adapta un texto, la letra y todo eso, eso a lo mejor se tocará más un poco en el curso, ¿no? Más específico. Sí, yo tenía aquí otra presentación, pero es que me parece que va a ser a lo mejor un poco extenso, ¿vale? De pues el tipo de letra que hay que utilizar, que hablamos de utilizar, por ejemplo, letras sin serif, letras sin adorno, ¿vale? Las típicas letras calibri o arial, que son las letras más cómodas de leer, más sencillas de leer. Todo eso hasta el mínimo detalle está en las normas de lectura fácil. Lo que pasa es que eso sería ya más un taller específico, que sí que está en el curso, como en el curso que empieza mañana, sí que tenéis todas esas normas aplicadas, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Pero Ricardo, otra cosa. Sí. Lo de la lectura fácil que estamos haciendo nosotros ahora con vosotros, yo creo que también estoy yo creo que también estoy dando yo de la lectura fácil de la formación de liderazgo con Sí. Raquel. Sí. No te he dado cuenta de eso. Sí, hay un módulo de lectura fácil, sí. Efectivamente, hay un módulo de lectura fácil donde se ve un poquito en general también el tema de lectura fácil, sí. En el curso de liderazgo, sí. Por eso te lo Ricardo. estaba diciendo. Sí. Hola, Manuel. Buenos días. Lo de mañana es lo que nos han mandado, ¿no? El curso, ¿no? Sí. Sí, el curso de lectura fácil es un curso, es online, ¿vale? Simplemente se lo comentáis a Raquel o le mandáis la información a Raquel que queréis hacerlo y es online totalmente, no tiene ninguna parte presencial, ¿vale? Son 5 módulos que tienen información ya mucho más detallada y documentación para que os descarguéis, ¿vale? Y va desde todo lo que tiene que ver con accesibilidad cognitiva, diseño universal y luego específicamente la lectura fácil. Vale. Yo también una cosa Sí. con respecto a esto. Para poder hacer mañana el curso, si algunos de los que estáis aquí no os habéis apuntado, no estáis matriculados, me tenéis que mandar por correo electrónico una ficha que os mandé para que os pueda dar de alta como alumno y podáis entrar en el curso, porque si no, no vais a poder. Yo ¿vale? estoy entrada ya. Ya se lo he dicho yo a Mami. Pues tú no estás, Lucía. Sí. No me ha llegado tu ficha, Lucía, y la tuya, Manuel, tampoco. Por si Manuel y que estáis más... Luego lo hablas con Mami. La ficha. Sí, la hiciste. La hicimos, Raquel, Pero hicisteis la ficha para hoy, no para el de mañana, que necesito un correo electrónico porque si no, no podéis entrar en la plataforma. Un correo electrónico. Fue el papel que lo dieron ayer para que entregase hoy. Sí, pero era para la de hoy. O sea que no ponía del Moodle. Bueno. La ficha que mandasteis ayer tenéis que marcar la casilla de que pone Moodle. Perdona, Raquel, que yo creo que Mami me ha hecho la ficha ya, ¿eh? Vale, bueno, lo voy a mirar otra vez, Lucía. ¿Era para el curso? Vale. Sí, pero es para el curso, pero dice que no vale para mañana. ¿Pero a qué hora es esta, Raquel? No, ese no tiene hora, se abre mañana y ese es como el que habéis hecho de liderazgo, que no tiene hora, se abre mañana y lo vais haciendo según vuestra disponibilidad del tiempo. Yo estoy en la formación. Es que digo, si hablas tú con Mari Carmen, a ver qué te dice ella. Raquel, perdona. Yo estoy en la formación de liderazgo contigo. Sí, pero es que la de mañana es otra diferente a la de liderazgo. Raquel. Vale. Sí, Manuel. Voy a llamar a la monitora, la que está encargado de rellenarlo. Vale. Yo también voy a llamar a Mami para decirle lo de la fecha.
Yo sí, Raquel, Sí. si hablas tú con Mari Carmen, para decírselo. No, pero eso se lo tienes que decir tú, Sheila. Ah, bueno. Raquel, Sí. mira, está aquí Candy, la monitora. Hola, buenas. Hola. Hola. Buenos días. Explícaselo, porque... Sí, lo de mañana, ¿cómo podemos acceder a la plataforma? Sí, esa es que ahora mismo no recuerdo en las fichas que mandaste ayer, hay que marcar la casilla de Moodle, pero bueno, ya sabiendo que lo quieren hacer, me vale esa. Lo único que sí, ahora no recuerdo, tiene que tener el correo electrónico puesto cada uno para poder darles de alta. Vale, el problema es que Pilar no tiene. Manuel y José Manuel sí, Pilar no. Sí, el de Manuel sí tengo el correo. Pues me hace, o sea, es obligatorio que tenga el correo porque es que lo hacen a través de, o sea, que se necesita el correo para poder tener las claves. Vale. Vale, a ver, lo haremos nosotros. Luego si eso te lo envío. Vale. ¿Vale? Vale. Nada. Venga, gracias. Nada. Ah, Disculpa, Ricardo, soy Monse Sí. de Axodema. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, te quería hacer una consulta. A ver, Sí. cuando adaptamos algún texto en lectura fácil, ¿quién valida esos textos? ¿El propio equipo o necesita pasar ese texto por algún comité, algún organismo? Claro, no, necesitas validarlo con otro grupo de personas, ¿vale? No, o sea, la clave es que las personas que adaptan no validen a su vez, porque claro, digamos que contaminaría, porque quien adapta, digamos, lo hace pensando que esa adaptación es la correcta, que cumple perfectamente todos los estándares de comprensión y tal. Por eso es bueno que otras personas validen, personas también que tengan dificultades de comprensión, que ese texto realmente se entiende bien, ¿vale? Es un trabajo de ir poco a poco haciendo borradores, ¿vale? Hasta llegar a la digamos que a la versión final. Pero Entonces, lo que todas se las hace, personas formarían parte del equipo, entiendo. claro, formarían parte como del servicio completo de accesibilidad. Tú Ya. tendrías un grupo de adaptadores con un coordinador y un Ajá. grupo de validadores con un coordinador. Ah, vale. Y entonces, digamos que el grupo de adaptadores mandarían un borrador a validadores, Bien. ellos a su vez mandarían las correcciones si las tienen a los adaptadores y hasta finalizar el trabajo, ¿vale? Que ese sería un poco... Lo importante es que adaptadores y validadores sean personas distintas, coordinador de adaptación y coordinador de validación también sean personas distintas para que no contaminen, digamos, el trabajo de ambos grupos. Y de ahí sacar un poco la versión definitiva que la hace el grupo de adaptadores, ¿vale? Porque siempre hay que llegar a un punto final, porque si no al final estaríamos jugando al tenis con borradores hasta la eternidad. Entonces hay que llegar a un punto. Lo que me decías también de personas, nosotros en muchos documentos trabajamos con la empresa o con el organismo que nos manda, que nos pide la adaptación, porque ellos como expertos en ese documento también nos pueden ayudar. Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía que hicimos hace poco, aparte de adaptarlo el grupo de entorno fácil, validarlo con personas con discapacidad intelectual y un coordinador de validación, los letrados de las Cortes también validaron el texto porque vieron que algunas cosas, aunque las decíamos de forma más sencilla, pero no las decíamos con el matiz correcto que el estatuto nos dice, ¿no? Entonces, bueno, es ese juego de redondear el trabajo que ya digo, que lleva pues el tiempo de hacer y devolver borradores, ¿no? Pero entonces habría formaciones específicas para adaptadores y para validadores. Es que existen, sí, efectivamente, existen. ¿Y tú puedes informar de que...? Sí, os puedo decir, sí. Esto si queréis, no sé cómo, bueno, no sé si tenéis mi correo por ahí, el de comunicación, ¿vale? Si lo digo por dar... ¿Y te podemos escribir? Sí, pues perfecto, sí. Simplemente todas esas dudas me las decís porque se han hecho cursos, tanto de adaptación como de validación, y sí que, a ver, las normas de lectura fácil son las mismas para todos, pero la forma de trabajar los adaptadores y los validadores es distinta, ¿vale? Claro. ¿Y puedes darnos tu correo, Ricardo? Que Sí, mira, te digo, comunicación, sí, @ sí. plena-inclusión-clm.org. Vale, gracias. Nada.
Vale, pues no sé, ya digo, si queréis profundizar más, la documentación de final de esta presentación, que va a quedar además colgada en YouTube, tenéis toda la documentación. Los que estéis ya más interesados en profundizar de verdad, tenéis el curso que os comentaba Raquel, que se inicia mañana y que estará abierto. Entiendo yo, Raquel, que a esto se puede apuntar la gente, vamos, va a estar abierto sin fecha concreta, ¿no? Sí, en teoría se abría mañana y para un mes. Para dejarlo abierto, ¿no? Vale. Tenéis ahí hacerlo, lo único que, bueno, el compromiso del curso es que luego hay que hacer una actividad final, ¿vale? Que digamos que para tener el certificado final del curso de aprovechamiento hay una actividad final que no es muy compleja, desde luego, pero que, bueno, que requiere pues leer un texto, ver cómo se ha adaptado, mejorar la adaptación, etcétera, etcétera, ¿vale? Digo, porque eso siempre lleva un poquito más de trabajo. ¿Esto, Raquel? Sí, sí, Lucía, que lo acabo de mirar, sí estás. Luego te ¿Ah, mando sí? las claves, sí. Es que la he llamado yo a Mamen ahora por el teléfono y le he dicho que sí, que me iba a poner la ficha y... Sí, pues está. Luego te doy de alta y te mando las claves. Vale. Ricardo. Sí. ¿No podía explicar así por encima cómo el método para adaptar? Sí, normas generales, digamos, ¿no? Sí. De adaptación. Bueno, pues... por encima. Sí, pues mira, como cosas más generales, lo que os decía, el tema del lenguaje, pues siempre vamos a ir a aquellas palabras, a aquel vocabulario que sea de uso más común, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una palabra como casa que tiene muchos sinónimos, yo que sé, hogar, lar, yo que sé, un montón de sinónimos, utilizaremos la palabra que resulta más común. ¿Qué palabra se usa habitualmente? Casa, ¿no? Digamos que podríamos llegar a la conclusión de que esa es la palabra de uso más común. Pues en el nivel inicial de la lectura fácil utilizaríamos siempre esa palabra. Y no solo utilizaríamos siempre, sino que en ese texto, ese documento, no utilizaríamos sinónimos de esa palabra, ¿vale? Si utilizamos casa, utilizaríamos siempre casa. Ese es uno de los ejemplos. Luego, la construcción gramatical, pues las oraciones se construyen de la forma más sencilla. Por ejemplo, yo qué sé, la casa estaba en llamas, ¿vale? Lo que era la construcción antigua de sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y complementos, pues utilizaríamos ese tipo de construcción cuando hagamos lectura fácil. ¿Qué más cosillas? Bueno, por ejemplo, el uso de verbos, ¿no? Pues el uso de verbos, normalmente vamos a utilizar siempre las formas más sencillas del verbo, el presente de indicativo, el pasado y el futuro. Nada más, intentaremos no utilizar en ningún caso, pues, pretéritos, pluscuamperfectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Utilizaríamos siempre más. Ese serían, digamos, normas básicas a la hora de hacer un texto en lectura fácil. Como esas, pues hay muchas, ¿vale? Pero digamos que van todas en esa línea. Didi, Sheila. Yo ahora, como estoy leyendo el Don Quijote, lo que dije, estoy haciendo un resumen ahora de Don Quijote. Porque es que los resúmenes alguna vez se me dan muy mal y digo, venga, vamos a intentarlo. Claro, si haces bien porque los resúmenes ayudan a entender lo esencial de los textos, claro. Es verdad que la lectura fácil no es resumir, ¿vale? Que es una cosa que a veces se ha confundido siempre. A veces, de hecho, hay organismos que nos han pedido lectura fácil cuando lo que querían es que hiciéramos un resumen de un documento. No se trata de resumir. Sí de contar lo esencial, pero no de resumir. A nosotros nos mandan un plan de igualdad y nos piden que lo adaptemos, no tenemos que resumirlo, tenemos que hacerlo más sencillo de leer y de entender, pero no resumirlo. Yo luego he hecho un curso de administrativo de ahora el que estoy haciendo y claro, me decía el profesor, haz un resumen, pero lo que más importante, y yo decía, ¿y qué es más importante? Porque es que yo me lo leo todo, pero no resumo lo que es más importante. Claro. Es que... Claro, me costaba y venga a costarme. Y ya digo,
este año digo, voy a hacer resúmenes para si algún día, por lo que sea, tengo que hacer otro curso para saber cómo se hace un resumen. Sí, bueno, es que hacer resúmenes es también un aprendizaje, claro. Hay que aprender a hacer resúmenes. Ricardo, perdona, y para subrayar. También, sí, efectivamente. Pero sí, o sea, entender que la lectura fácil no es sintetizar ni resumir, ¿vale? Es contar de forma más sencilla, pero normalmente los documentos los tenemos que contar tal cual, ¿vale? O sea, quiero decir, completos, pero utilizando estas normas que los hacen más sencillos. Ricardo. Sí. Buenos días, me llamo Rosa. Hola. Soy profesora en el Instituto del Greco. Por ahí tengo a mi compañera Sagrario también. Nos hemos infiltrado en vuestro curso. Tuvimos un contacto hace un tiempo con Toño, no sé si nos recuerdas, ¿verdad? Sí, me acuerdo, sí. Hemos consultado vuestra página y hemos visto que teníais un encuentro sobre lectura fácil y nos hemos lanzado. Pues nosotras, bueno, creo que hablo también en nombre de mi compañera Sagrario, que está por ahí. Nos gustaría poder participar en este curso. No sé si está abierto y nosotros podríamos solicitarlo y poder acceder al correo electrónico que es Raquel, creo. Sí. La compañera. Hola, buenos días, Hola. Raquel. Si tuviéramos tu correo electrónico, podríamos mandarte a su vez el nuestro para poder participar en este curso Moodle. Vale, pues ¿Vale? sí, pues mira, te lo doy y me mandáis un correo y así os puedo mandar la ficha para que la rellenéis, ¿vale? Eso es. Mira, Raquel Arce. @ Plena Inclusión CLM. .org. Fenomenal. Pues nada, nosotras trabajamos en un proyecto Erasmus sobre lectura fácil con otros socios. ¿Recuerdas, Ricardo? Aquello? Sí. ¿Y qué tal va? Bueno, ya ves eso. Pues se paralizó como todo por la cuestión del COVID, pero seguimos trabajando y entonces estamos haciendo pues una adaptación de una guía de nuevas tecnologías. En concreto, nosotros trabajamos sobre un manual para utilizar Word y el uso de Google para buscar y para hacer descargas. Qué útil. Y teníamos previsto hacer un curso contigo, ¿verdad? Sí, es verdad. En el Centro Regional de Formación y todo quedó en suspenso. Sí, se quedaron sin hacer, efectivamente. Se quedó el de Toledo y el de Guadalajara, sí. Eso es. Verdad. Y entonces, pues como estamos ávidas de información, pues aprovechamos. Pues nada, ese curso, ya digo, si le mandáis eso a Raquel lo podéis hacer y ya digo, están y es al ritmo que queráis, ¿vale? Que tengáis posibilidad, porque está abierto y los módulos los vais abriendo cuando vais pasando cada uno de los módulos, podéis ir para atrás para mantener el curso, tenéis toda la documentación para descargar también abiertamente, ¿vale? Sin ningún problema. Y ya digo, luego tenéis la pequeña actividad que os decía antes, que bueno, simplemente es para que se vea que la gente ha llegado hasta el final del curso, no tiene otra idea. Muy bien. Pues muchas gracias, lo enviamos, Raquel. Gracias. Vale. Muy buenos días. Bueno, yo soy Sagrario, compañera de Rosa, y simplemente quiero daros las gracias a todos porque ha sido un rato bien bueno en el que estamos aprendiendo sobre lectura fácil. Quiero mandar a Seila, que la veo con la mano levantada, un beso enorme, Seila, y al resto, y al resto daros las gracias por la mañana tan bonita que nos estáis haciendo pasar aprendiendo sobre lectura fácil. Gracias. Muchas gracias. Un beso a Sagri también. Pues nada, no sé si tenéis alguna duda más. Estamos cerca de las 11. Buenas, Raquel. Yo soy Fátima. Hola, Fátima. Escucha, ayer te mandé todas las inscripciones de mis compañeros y luego a última hora te mandé 2 más que se animaron. Sí, están ya todos dados de alta y les mandé las claves también. Que no pues una me comenta que no le ha llegado. No sé si es que ha habido algún problema o... ¿Quién? Dímelo por reenviarle. ¿Quién? Lidia. Emilia. Ah, Emilia. Ah, pues ese sí que le hice, que fue la última en la que di de alta. Vale, pues lo miro. O si no, le digo que lo mire ella bien en correo no deseado, no sé. Vale, bueno, voy a revisar, aunque no me dio ningún fallo como me pasó con Monse, o sea que el correo lo tengo bien, no he metido por ahí ninguna tilde ni nada.
Vale. Fallo, pero lo vuelvo a mirar, por si acaso, que lo mire ya también. Perfecto. Gracias. Nada. A mí Raquel tampoco me llegó, ¿vale? ¿A quién? A mí. ¿No te ha llegado a ti, María Jesús? No. Pues también lo vuelvo a mirar, pero también te lo mandé. Vale. A mí sí. ¿A quién? A mí, que yo también me llamo igual, María Jesús. Ah, sí, pero tenéis apellidos distintos, ¿vale? Sí. Es que Raquel. Dime. Es que con Sagri he estado en el Greco. Por Sí, eso ya. lo conozco. Me lo he imaginado. Digo, os conocéis tantas que ha sido alumna, seguro. Sí. Y era muy buena profesora, también lo digo. Claro, eso lo dices ahora porque te está viendo. Si no estuviera ya veríamos. No, era muy buena, además. Cuando se tienen buenas alumnas es fácil ser buena profesora. Sería porque serías buena alumna, digo yo, ¿no? Sí, no, pero tú eras bien los exámenes, eras más fáciles y más de todo. Es una buena, ¿no? Anda. Claro, pues, es la buena porque era la que te aprobaba, ¿que sí? Cuando he visto esa cara digo sí. Pues nada, ha servido para algo este encuentro también, ¿no? Para que vieras a esa actividad que hace tiempo que no la veías. Ojalá, sí. Un día la vi en la biblioteca nada más. ¿Hace poquito que te vi en la biblioteca? Pues mira. Ojalá que nos veamos mucho tiempo todos estos días. Claro que sí. Siempre será un placer, Seila, verte. Ya se lo diré a mi madre hoy. Y se lo da recuerdos. Vale. Es que ahora está trabajando, si no... Cuando vuelva. Bueno, pues si en principio no tenéis ninguna cosilla más, tenéis toda la información, tenéis el correo mío, tenéis el correo de Raquel, pues nada, cualquier duda, ahí estamos para estas cosillas online o lo que sea, ¿vale? Cualquier duda nos preguntáis, estamos. Sí, Raquel. Dime, Seila. ¿Me puedes dar tu correo? Sí, Raquel. Arce. Arroba. Plena inclusión. Plena inclusión. PLM. .org. ¿Punto o no? Punto, no, después de ORG sin punto. Vale. Gracias, Raquel. De nada. Pues si te digo lo del curso, para que me metas. Venga, vale. Raquel, te digo una cosa. Dime, Javi. Como tiene mi compañera Saida, pues se lo pido para que me lo dé. Vale. Correo. Porque yo también tengo correo. Sí, yo le tengo tu correo, Javi, sí, te he mandado unos cuantos. Gracias. Nada. ¡Sagui! Dime, Seila. Este es mi compañero de piso, Javi. Encantada, Javi. ¿Vais a hacer llegar el PowerPoint que habéis puesto hoy en la presentación? Os lo podemos mandar, o sea, la grabación va a estar en YouTube y si alguien quiere específicamente el PDF, solo el PDF, si queréis me mandáis un correillo al correo que os he dicho y os lo mando directamente por correo, ¿vale? Como queráis. O sea, si quieres específicamente el PDF de la presentación, más que nada para que no se me olvide, digo, me mandas un correillo y a la vuelta del correo te lo reenvío, ¿vale? Para que lo tengáis. Vale, gracias. Sí. Pues nada, no os entretenemos más. Muy bien, muchas son gracias. las 11:06 o por ahí, ya no sé qué hora es. Que cualquier cosa estamos ahí, ¿vale? Y vamos hablando. Cualquier duda que tengáis, ¿vale?
Vale. Bueno, muchas gracias. Adiós, Gracias saludos a a todos. todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.